Bien, estimados alumnos, entonces el día de hoy vamos a hablar sobre el corazón, ¿no? Entonces el corazón es un órgano, ¿no?, muscular que corresponde al aparato circulatorio, ¿no? Es un órgano que tiene un músculo hueco, ¿no? Es de forma piramidal y está situado en la cavidad torácica o dentro de la cavidad torácica. Entonces este órgano va a funcionar como una bomba, ¿no?, aspirante e impelente, impulsando la sangre a todo el cuerpo. Entonces, el corazón, como ya dijimos, es un órgano, ¿no?, que se encarga de bombear la sangre a todos los rincones del cuerpo, ¿no?, llevando nutrientes, oxígeno para todas las células del cuerpo. Como ustedes pueden ver, entonces miren la ubicación del corazón, ¿no? Está en la caja torácica, en la parte mediastina, ¿no?, en la parte mediastina del corazón. La parte mediastínica del tórax corresponde a una parte inferior, ¿no?, la superior, que corresponde a los grandes vasos, como hemos visto en la clase pasada, y la posterior a las vísceras, ¿no?, las vísceras del tórax. Entonces el corazón sirve de motor, es un órgano propulsor, ¿no?, de la sangre. Entonces las arterias que distribuyen la sangre, ¿no?, podemos ver que estas salen desde el ventrículo izquierdo, la aorta ascendente, que se encarga de distribuir la sangre a todo el corazón. Esta gran vena, ¿no?, que es la vena cava superior, recoge la sangre de toda la parte superior del cuerpo, del miembro superior, de la cabeza, de la cara, del cuello. Y la cava inferior, encargada de recoger la sangre pobre de oxígeno de todo el miembro inferior del cuerpo, de la cavidad abdominal, de las piernas, de las cavidades, de la cavidad pelviana, ¿no?, de las piernas, del muslo, para luego desembocar también en la aurícula derecha. Entonces las arterias que distribuyen la sangre a todo el cuerpo, las venas que reciben la sangre, ¿no?, y la devuelven al corazón. Los linfáticos, como ustedes ven en esta imagen, las venas como reciben, ¿no?, la sangre a través de estos capilares para luego retornarlo al corazón. Los vasos linfáticos, ¿no?, los linfáticos, estos presentan una vía accesoria, ¿no?, por la cual los líquidos de los tejidos o de los espacios intersticiales van a ser recogidos por los vasos linfáticos. Y este también, ¿no?, va a desembocar en el sistema venoso. Entonces, el estudio de todas estas estructuras que corresponde a la sangre es el estudio, ¿no?, de estos órganos, que se le llama la angiología. Entonces, la angiología corresponde al estudio de todos los órganos que están relacionados con el sistema circulatorio. ¿Cómo es la estructura del corazón? Entonces, el corazón presenta en la parte más profunda, ¿no?, una lámina transparente, una capa transparente, ¿no?, que es el endocardio. Entonces, el endocardio es una capa muy fina, ¿no?, que cubre las aurículas, los ventrículos, inclusive las válvulas, ¿no?, inclusive las válvulas cardíacas. Entonces el endocardio, vuelvo a repetir, es una capa muy fina, ¿no?, que recubre las aurículas, el ventrículo, así como las válvulas cardíacas. Entonces el endocardio es la parte del corazón que va a estar en contacto con la sangre. Entonces el endocardio, tanto en las aurículas como en las válvulas, como en los ventrículos, va a estar en contacto con la sangre. Entonces el endocardio es una membrana endotelial, ¿no?, delgada, transparente, y que está fuertemente adherida a la parte muscular del corazón. Entonces es una capa más interna, formada por tejido conjuntivo, compuesto también por fibras de colágeno, que son elásticas, ¿no?, que contienen los nervios, las venas y también las fibras de Purkinje, ¿no? Luego vamos a ver el sistema de mando del corazón. Entonces las fibras de Purkinje están
en esta parte inferior que corresponde a los ventrículos, ¿no? Los que van a causar que estos se contraigan, ¿no? Y la sangre pues sea bombeada, ¿no? Hacia los pulmones y también hacia todo el cuerpo, ¿no? Hacia todas las células del cuerpo. Entonces veamos en esta imagen aquí, ¿no? A través de la magnificación podemos ver cómo el endocardio brilla, ¿no? Está cubriendo, el endocardio, perdón, brilla, está cubriendo a la parte muscular, ¿no? Ya sea en los ventrículos y en las aurículas. Aquí también veamos el endocardio, este tejido muy fino, es una capa muy fina, ¿no? Que está cubriendo en este caso al miocardio. Es una capa fina, transparente, ¿no? Que brilla y está, pues, como vuelvo a repetir, protegiendo a la parte que corresponde al miocardio del corazón. Bien, la otra estructura o capa del corazón vendría a ser el miocardio, la parte muscular. Es la capa gruesa del corazón. Todo esto vendría a ser la capa gruesa del corazón, el miocardio. Entonces tiene la propiedad de contraerse y de relajarse. Entonces el miocardio tiene esa capacidad, esa propiedad de contraerse y relajarse. Entonces se dice que en las personas hipertensas, las paredes del corazón, pues en este caso el miocardio, son mucho más gruesas. Entonces el miocardio es más ancho y grueso en la parte del ventrículo izquierdo, ¿no? Porque este ejerce mayor contracción, mayor fuerza en la contracción. Es por eso que la parte muscular del miocardio del lado izquierdo es mucho más grueso que el lado derecho. Y la otra capa que vendría a ser la superficial, vendría a ser el pericardio. El pericardio, entonces este pericardio es un saco pericárdico, es una capa fina de doble entrada, como ustedes ven aquí, es una capa que tiene, es como un saco, que tiene dos láminas, ¿no? Una que se encuentra hacia el tejido del corazón, que vendría a ser la capa visceral, y la otra que se encuentra alejado, que vendría a ser la capa parietal. Entonces, entre la capa visceral y la parietal se encuentra un espacio. A ese espacio se le conoce como el saco pericárdico. Se le conoce como el saco pericárdico. Entonces, el pericardio o saco pericárdico es una capa fina, ¿no? Doblada a modo de un saco que envuelve la parte externa del corazón y está formado por el pericardio seroso, ¿no? Que es pericardio seroso, es un saco de doble capa alrededor del corazón, ¿no? Que, vuelvo a repetir, tiene una porción visceral y la otra parietal. Entre ellos se encuentra este espacio que se le conoce como el saco pericárdico. Y dentro de este saco pericárdico, ¿no? Hay un líquido, o está contenido por un líquido, que es un líquido viscoso, conocido como pericárdico, que va a servir de amortiguador y protección a este gran órgano que es el corazón. Entonces veamos aquí el pericardio, pues el saco pericárdico que rodea y protege a este órgano, que tiene también sus paredes, ¿no? Tiene una pared lateral, ¿no? Su pared medial, que son de formas convexas, tiene una pared anterior, ¿no? Tiene una base, que vendría a ser el pericardio diafragmático, porque está relacionado con el músculo del diafragma. Entonces este saco pericárdico que rodea y también va a proteger a este gran órgano que es el corazón. Ahora vamos a conocer cómo es la configuración del corazón. Vamos a empezar reconociendo la configuración externa del corazón, ¿no? Su cara anterior. Todo esto corresponde a la cara anterior. Pero antes veamos entre estos dos ventrículos y las aurículas hay un surco, ¿no? Es este surco
transverso o surco aurículo-ventricular, que va a limitar tanto las aurículas como al ventrículo. Entonces, la cara anterior del corazón es de forma convexa. En la parte media presenta un surco, ¿no?, que va desde la vértice del corazón, ¿no? Miren, se dirige desde la vértice del corazón al origen de la arteria pulmonar, de la arteria pulmonar o tronco pulmonar. Desde la vértice está el inicio de la arteria pulmonar. Entonces, este surco va a alojar a los vasos coronarios, ¿no? Va a alojar a los vasos coronarios. Por ejemplo, aquí podemos reconocer a una arteria que da irrigación, esta cara anterior del corazón, que vendría a ser la arteria coronaria izquierda, ¿no? También las venas que se encargan de recoger la sangre pobre en oxígeno de esta parte o de esta cara anterior del corazón. También vuelvo a repetir que en esta cara anterior del corazón vamos a poder identificar este surco transversal, ¿no?, o surco aurículo-ventricular, que separa las aurículas de los ventrículos. También vemos el orden de la arteria aórtica. La arteria aórtica. Entonces, la arteria aórtica o aorta ascendente, el callado de la aorta, y aquí se inicia la aorta descendente. Y por delante de la aorta ascendente vamos a poder ver este tronco, ¿no?, tronco pulmonar o arteria pulmonar. Esta pues sale del ventrículo derecho y luego se bifurca en dos troncos, ¿no?, uno para el pulmón izquierdo y el otro para el pulmón derecho. Ahora, en la cara inferior vendría a ser esta aquí, ¿no?, la que está relacionada con el diafragma. Entonces, la cara inferior del corazón está relacionada con el diafragma, ¿no? Pertenece exclusivamente, ¿no?, a la cara inferior y también a los ventrículos, ¿no? Y aquí también podemos identificar este surco, que es el surco aurículo-ventricular, ¿no?, que separan a las dos aurículas, a la aurícula izquierda y la aurícula derecha, el surco aurículo-ventricular posterior. En este surco aurículo-ventricular posterior vamos a reconocer a este seno, que es el seno coronario, el encargado de recoger toda la sangre venosa del corazón, ¿no? Entonces recoge toda la sangre venosa del corazón. Y también en esta cara inferior vamos a reconocer a este surco, ¿no?, que es el surco aurículo, ¿no?, que es el surco interventricular posterior. En este surco interventricular posterior desciende una rama colateral de la arteria coronaria derecha, ¿no? Entonces, la arteria coronaria derecha es el encargado de dar irrigación a esta cara, la mayor parte de la cara inferior del corazón, ¿no? Y la cara anterior del corazón es irrigada por la arteria coronaria izquierda. Entonces, la cara inferior está representada por los ventrículos, ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho, y también por el surco aurículo-ventricular, ¿no?, más las aurículas que corresponden a esta parte posterior, ¿no?, que es la aurícula izquierda y la aurícula derecha. La cara lateral del corazón. La cara lateral del corazón corresponde a las pulmonares, ¿no?, porque están relacionados con el pulmón. Son convexas, ¿no?, a la izquierda, igual a la derecha, en forma convexa, ¿no?, y estas están relacionados con la cara interna de la pleura parietal. Entonces, vemos los pulmones en los espacios laterales, ¿no?, ocupados los espacios laterales del tórax. Los pulmones cubiertos o protegidos por la pleura parietal. La pleura parietal tiene pues paredes. Entonces, la pleura parietal forma un saco donde dentro de él va a estar ocupado por
el pulmón. Entonces las paredes de la pleura parietal corresponden a una pared mediastina, a una pared, ¿no?, torácica, diafragmática, la parte superior o cupular. Entonces esta pared mediastínica de la pleura parietal va a estar relacionado con el pericardio, ¿no?, con esta parte convexa del corazón, donde podemos identificar también que está seccionado el pericardio, ¿no?, que está relacionado con el mediastino de la pleura parietal. Lo mismo sucede en el lado izquierdo. Es de forma convexa esta parte lateral del corazón, pues está limitando o está relacionado con la parte mediastina de la pleura parietal. Corresponde entonces a las paredes o a las caras laterales del corazón, ¿no?, que están relacionados con el pulmón. Ambas caras son de forma convexa. A la izquierda, con el ventrículo y la aurícula. La izquierda está relacionado con la cara interna de la pleura parietal del pulmón. Y la base del corazón. La base del corazón está formada por la cara posterior de las aurículas, ¿no?, que miran hacia atrás, ¿no?, donde se observa en la parte alta, ¿no?, la desembocadura de la vena cava superior. Entonces miren la aurícula, de esta cara posterior de ambas aurículas, o también conocidos como atrios. En la aurícula derecha, la parte superior, vamos a reconocer a la entrada de la vena cava superior, donde desemboca la vena cava superior a la aurícula derecha. Y en la parte inferior vamos a poder identificar a la vena cava inferior, ¿no?, la vena cava inferior. Dijimos que la vena cava inferior también desemboca en la aurícula derecha. Entonces ambas cavas, tanto superior como inferior, desembocando en la aurícula derecha. En la aurícula izquierda, ¿no?, vamos a reconocer el ingreso de las venas pulmonares. Son dos venas pulmonares por cada lado. La vena pulmonar derecha, en este caso la vena pulmonar superior derecha e inferior derecha. En el otro lado, las venas pulmonares izquierda superior e inferior, ¿no?, son los que pues van a desembocar en el atrio izquierdo, ¿no?, la sangre proveniente del pulmón, ¿no?, rica en oxígeno. Entonces la base del corazón está conformada por la cara posterior de las aurículas, ¿no?, las que miran hacia atrás, donde se observan, ya dijimos, tanto la entrada de la vena cava superior, ¿no?, como también la entrada de las venas pulmonares. Una vez que hemos reconocido la configuración externa, vamos a ver la configuración interna del corazón. ¿Cómo es la configuración interna del corazón? Entonces el corazón, en un corte a nivel de la aurícula derecha, ¿no?, vamos a poder reconocer la cara interna o cómo es la parte interna de esta aurícula. Entonces vamos a ver aquí en la parte o configuración externa que la aurícula presenta una orejuela. Esta es la orejuela, ¿no?, de la aurícula derecha. Que vendría a ser la cava superior, la cava inferior. Entonces en este corte de esta aurícula vamos a poder observar, miren que hay una cresta que se le conoce como la cresta terminal. Esta cresta terminal, como ustedes pueden observar, es un relieve, ¿no?, muscular, es un accidente anatómico, ¿no?, que separa la pared lisa de la aurícula donde desembocan la vena cava, ¿no? Por ejemplo, miren, si nosotros cerramos, entonces en la aurícula derecha hay dos porciones. Una porción lisa, ¿no?, donde desembocan tanto la cava superior como la cava inferior. Todo esto vendría a ser la porción lisa, ¿no?, la porción lisa. Y esta porción que vendría a ser una cara o una porción trabeculado,
¿no? Bien, una forma trabeculada. A esta parte trabeculada se le conoce como los músculos pectinados de la aurícula. Entonces, la parte trabeculada de la aurícula derecha corresponde a los músculos pectinados. ¿Qué más podemos observar? En la pared lisa, miren que hay una fosa, que es la fosa oval. Entonces, esta fosa oval es una abertura, ¿no?, en la pared de la cavidad cardíaca. Entonces, en la vida intrauterina, esta fosa comunicaba con la aurícula izquierda. Entonces, luego, en el nacimiento, pues esta pared se cierra, ¿no?, a través de este tejido, de esta membrana, ¿no?, separando las dos aurículas, ¿no? Entonces esto vendría a ser el septum, que va a separar ambas aurículas o ambos atrios. Otros reparos anatómicos también, ¿no?, que vamos a poder identificar aquí, ¿no?, podría ser este septum interventricular, ¿no?, que también es una pared cubierta por un tejido membranoso, que es una pared que comunicaba la vida intrauterina con el ventrículo izquierdo. Luego, en la parte inferior, ¿no?, vamos a reconocer a la cava inferior, ¿no?, a la vena cava inferior. Entonces, una vez que desemboca la sangre en la aurícula derecha, para evitar el retorno de la sangre, vamos a poder identificar aquí una válvula, ¿no?, que es la válvula de Eustaquio. Es una válvula que corresponde a la vena cava inferior, ¿no?, la válvula de Eustaquio. Y medialmente a esta válvula de Eustaquio, aquí vamos a reconocer un orificio, ¿no?, que es el orificio del seno coronario. Este orificio del seno coronario, ¿no?, proviene desde el surco interventricular posterior, donde se encuentra, ¿no?, donde hemos reconocido anteriormente al seno coronario, el encargado de recoger toda la sangre venosa del corazón, y lo desemboca esa sangre aquí en la aurícula derecha, a través de este orificio. Y aquí vamos a reconocer al seno coronario, también conocido como el seno de Tebecio, ¿no?, o la válvula de Tebecio, la válvula de Tebecio, ¿no?, que está al final del orificio del seno coronario. También esta válvula evita que la sangre retorne hacia el seno coronario. Entonces la orejuela, pues, cumple una de las funciones importantes, actúa como un fuelle, ¿no?, evitando que la sangre no se quede en las paredes de esta aurícula o también el músculo pectinado, ¿no?, para evitar que se coagule la sangre cuando se queda pegada en estas paredes que corresponde a la aurícula derecha. Entonces, en la parte inferior vamos a ver aquí un anillo que comunica tanto la aurícula como el ventrículo derecho. Entonces, ahora pasemos hacia el ventrículo derecho. Entonces, dijimos que en la parte inferior de esta aurícula hemos reconocido el anillo. Y dentro de este anillo se encuentra una válvula, que es la válvula tricúspide. Esta válvula tricúspide tiene tres valvas. Una valva anterior, que vendría a ser este aquí, ¿no?, la valva posterior de la valva, todo esto vendría a ser la valva anterior. Aquí la valva posterior. Y esto aquí la valva sectal, ¿no? Todo esto de aquí hasta aquí, la válvula sectal. Entonces la válvula tricúspide tiene tres valvas: anterior, posterior y sectal. Como ustedes se dan cuenta que la valva anterior, ¿no?, de ahí nacen estas cuerdas tendinosas, y las cuerdas tendinosas se insertan en estos músculos, que son los músculos papilares anteriores.
el músculo papilar anterior. Ustedes se dan cuenta que este músculo papilar anterior tiene doble inserción en forma de puente, ¿no? Una corresponde hacia el septum, ¿no? Conocido como la trabécula septomarginal, ¿no? Conocido como la trabécula septomarginal, o también conocida como la banda modeladora. Y la otra corresponde hacia la parte trabecular, ¿no? De la pared del ventrículo derecho. Entonces, ambas se encuentran pues insertadas tanto en la parte de la pared ventricular como en el septum interventricular. De ahí su nombre, que es la trabécula septomarginal. Y esta trabécula septomarginal pues va a dar una inserción al músculo papilar donde se insertan las cuerdas tendinosas de la valva anterior. Tenemos también la valva posterior, donde de ellas también nacen las cuerdas tendinosas y estas se van a insertar en los músculos papilares posteriores. Las cuerdas tendinosas sectales, como ustedes ven, estas se dirigen a dar inserción en los músculos papilares que podemos identificar en el septum o en la pared interventricular, ¿no? De su nombre. También podemos identificar en las paredes, ¿no? Del ventrículo derecho al endocardio. Ya dijimos que el endocardio es esta membrana, este tejido que brilla, ¿no? En todas las paredes. Dijimos que está en contacto con la sangre. Entonces, por debajo de este endocardio que se encuentra la parte miocardio, ¿no? La parte, todo esto dice el miocardio. Miren, el lado derecho el miocardio es más delgado, ¿no? Entonces, a través de la membrana o el endocardio, podemos identificar, miren, las trabéculas carnosas, ¿no? Son las trabéculas carnosas que corresponden al miocardio en este ventrículo derecho. En las trabéculas carnosas. Puedo identificar también otros reparos anatómicos que se encuentran dentro de esta pared, esta que vendría a ser la banda parietal, ¿no? También podemos observar aquí, ¿no? Al cono arterioso. Esto aquí vendría a ser el cono arterioso, es una parte convexa, ¿no? Que se puede identificar desde una vista anterior del corazón, ¿no? Entonces este cono arterioso se continúa con la arteria o el tronco pulmonar, donde podemos identificar en una vista, ¿no? Interna de este cono arterioso, la parte superior, a la válvula pulmonar, ¿no? La válvula pulmonar pues tiene valvas semilunares anterior, o valva semilunar derecha e izquierda. Y aquí podemos reconocer, en este corte transversal, ¿no? Podemos reconocer a todas las válvulas que tiene el corazón. Entonces este corte transversal nos permite reconocer a la válvula tricúspide, la válvula tricúspide, el anillo, ¿no? Que se encuentra entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Entonces en todo el anillo se insertan las valvas, tanto la valva anterior, ¿no? La valva posterior y la valva sectal. También en la aurícula y el ventrículo derecho, izquierdo, también vamos a reconocer a la válvula mitral, también conocida como la válvula bicúspide. En esta válvula mitral o bicúspide tiene dos valvas, una valva anterior y una valva posterior, ¿no? Tiene una valva posterior. Entonces acá una estructura anatómica también entre ambas válvulas, ¿no? Que se le conoce como el trígono fibroso derecho, ¿no? Trígono fibroso en este caso,
fibroso derecho. Entonces aquí también hay otra estructura anatómica, ¿no? En esta pared sectal que corresponde a este anillo, ¿no? Donde vamos a encontrar una porción, ¿no? Una porción atrioventricular, ¿no? Del septo membranoso, ¿no? Una porción que corresponde a esta estructura atrioventricular del septo membranoso, ¿no? Que separa a ambos ventrículos, tanto derecho como izquierdo. Y aquí también el trígono fibroso izquierdo, ¿no? Todo el trígono fibroso izquierdo. Y por delante de estas válvulas encontramos a la válvula pulmonar, que tiene tres valvas, ¿no? De forma de media luna, de su nombre, ¿no? Serían las válvulas semilunares, en este caso anterior, la valva semilunar derecha y la valva semilunar izquierda, ¿no? Que corresponde entonces a la válvula pulmonar. La válvula pulmonar tiene tres valvas semilunares, ¿no? La valva semilunar anterior, derecha e izquierda. Por detrás vamos a reconocer de inmediato esta válvula, ¿no? Sigmoidea también corresponde a la arterial, ¿no? Entonces, ustedes ven aquí está el anillo, ¿no? Donde se encuentran insertadas estas valvas semilunares, en este caso, derecho, izquierdo y posterior. Entonces son las válvulas semilunares, derecha, izquierda y posterior, ¿no? Ustedes se dan cuenta desde esta pared, ¿no? Lateral de la válvula semilunar derecha, ¿no? Se inicia la primera rama que corresponde a la aorta ascendente, que es la arteria coronaria derecha, igual en el otro lado, ¿no? En la pared lateral de la válvula semilunar izquierda también se inicia la arteria coronaria izquierda. Entonces esto vendría a ser el seno coronario. Entonces la válvula aórtica pues también tiene sus valvas semilunares, ¿no? Derecha, izquierda y posterior. Son entonces las válvulas que podemos reconocer a través de este corte transversal. Bien, aquí también veamos a través de esta imagen, ¿no? Miren cómo se inicia la arteria coronaria derecha, ¿no? En esta pared que corresponde a este seno coronario, ¿no? La parte del fondo vendría a ser el seno coronario, ¿no? Que se encuentra ubicado en el piso de esta valva semilunar derecha, ¿no? Aquí también, en la pared lateral de esta válvula semilunar izquierda, donde también se da inicio a la arteria coronaria izquierda. Estas dos son arterias que van a dar irrigación a todo el corazón, ¿no? Van a dar irrigación a todo el corazón. Aquí también la válvula sigmoidea pulmonar, ¿no? Con sus valvas semilunares anterior, derecha e izquierda. Y las válvulas tricúspide con su valva anterior, posterior y la sectal. Entonces la válvula mitral también con sus dos valvas, su valva anterior y su valva posterior. Ahora veamos reconozcamos entonces la parte interna, ¿no? La configuración interna que corresponde al ventrículo izquierdo. Entonces vean aquí el ventrículo izquierdo seccionado, ¿no? Miren sus paredes, que es mucho más grueso, ¿no? Del lado derecho. Entonces el miocardio del lado izquierdo es mucho más grueso. Ya dijimos producto a la fuerza, ¿no? Que ejerce este ventrículo, ejerce mucho más fuerza al contraerse y por ende está desarrollado la parte del miocardio de este ventrículo izquierdo.
Aquí también vamos a reconocer las trabéculas carnosas, ¿no? Mucho más gruesas que en el lado derecho. El endocardio también tapizando, ¿no? Todo el miocardio. Mira que sí se puede notar con mucha facilidad, ¿no? La separación entre el endocardio y el miocardio. Los músculos papilares también mucho más gruesos, ¿no? Mucho más voluminosos que en el lado derecho. Las cuerdas tendinosas, ¿no? Que corresponde a la valva anterior, ¿no? Entonces son las cuerdas tendinosas que se originan desde la valva anterior y luego se insertan en el músculo papilar anterior. Con la parte posterior, ¿no? Reconozcamos también este músculo papilar posterior, donde recibe las cuerdas tendinosas desde la valva posterior. Entonces, hemos visto toda la configuración interna del corazón, ¿no? Hemos visto la vena cava superior, cómo desemboca en la aurícula derecha. Hemos visto también la cava inferior, cómo desemboca en la aurícula derecha. Dijimos que en el orificio de la cava inferior hay una válvula, que es la válvula de Eustaquio. Entonces, cuando se producen las contracciones de las aurículas, pasan a través, ¿no? de estas válvulas, que es la válvula tricúspide hacia el ventrículo derecho. Entonces, la sangre pobre en oxígeno ingresa hacia el ventrículo derecho. Cuando se produce la contracción de este ventrículo, de inmediato se abre, ¿no? la válvula sigmoidea pulmonar. Entonces, la sangre pobre en oxígeno es dirigida hacia los pulmones, ¿no? A través de estos dos troncos, ¿no? Que corresponde hacia el lado derecho y hacia el lado izquierdo, al pulmón izquierdo y al pulmón derecho, ¿no? Donde se produce entonces la hematosis, el intercambio gaseoso en los pulmones a la altura de los alvéolos, y donde regresa la sangre rica en oxígeno a través de estas venas pulmonares, ¿no? Las venas pulmonares superiores e inferiores, tanto derechos como izquierdos, hacia la aurícula izquierda. Entonces la aurícula izquierda pues, se contrae para que la sangre ingrese hacia el ventrículo izquierdo. Cuando se produce, ¿no? la contracción de este músculo del miocardio izquierdo, dijimos que produce con mayor fuerza, ¿no? Y la sangre es bombeada, ¿no? a través de este ventrículo para que luego pase a través de la válvula sigmoidea, ¿no? y recorra todo el cuerpo, ¿no? La parte inicial de este tronco arterial corresponde a la aorta ascendente, ¿no? Que vendría a ser todo esto aquí, y luego el callado de la aorta y la aorta descendente. Aquí podemos identificar, ¿no? estos tres troncos que se encuentran en el callado de la aorta, ¿no? El lado derecho vendría a ser el tronco brachiocefálico, ¿no? Es este aquí. Y de aquí se divide, ¿no? En la carótida común, ¿no? O también la arteria carótida primitiva, y la otra que se va en forma horizontal, que vendría a ser la subclavia. Y estas dos, ¿no? Tanto la arteria carótida común, que es este aquí, y la subclavia, que es esta, no son ramas directas del callado de la aorta. No es la diferencia, ¿no? En el lado derecho y en el lado izquierdo. Entonces vuelvo a repetir, el callado de la aorta en el lado derecho das un tronco que es el tronco brachiocefálico. Y en el lado izquierdo, la arteria carótida común y la arteria subclavia son ramas directas del callado de la aorta. Ya dijimos que en esta parte inicial, a la altura de las válvulas sigmoideas, la aorta ascendente también va a dar dos ramas, ¿no? Que son la arteria coronaria izquierda y la arteria coronaria derecha. Entonces, por ello está conformado, ¿no? Tanto la circulación menor y la circulación mayor. Ahora reconozcamos a los vasos que son propios del corazón, ¿no? Los vasos o las arterias que nacen desde
la aorta ascendente y son encargados de dar irrigación, ¿no?, al corazón. Entonces veamos la aorta ascendente, ¿no? La aorta ascendente. Su rama, ya dijimos, sus primeras ramas son las arterias coronarias, tanto la arteria coronaria izquierda como la arteria coronaria derecha. Entonces aquí podemos identificar a la arteria coronaria izquierda, ¿no?, que luego de salir desde la aorta ascendente se va a dividir en ramas colaterales, como es esta aquí, la arteria circunfleja, ¿no? La arteria circunfleja. La arteria circunfleja se dirige hacia la parte posterior, ¿no?, para dar irrigación, la pared posterior del ventrículo izquierdo, ¿no? Y esta es la que se dirige por el surco interventricular anterior, la arteria interventricular anterior, que va a dar ramas sectales, también va a dar ramas marginales, ¿no?, como son las ramas marginales izquierdas. Entonces todas esas arterias son encargadas de dar irrigación, ¿no?, al corazón, desde el surco interventricular que se encuentra en la cara anterior y también la parte lateral del ventrículo izquierdo a través de las arterias marginales izquierdas y la parte posterior del corazón a través de estas ramas, que son las ramas ventriculares posteriores. Son entonces las arterias encargadas de irrigar, ¿no?, la cara anterior y la cara posterior, en este caso, del ventrículo izquierdo. Entonces, la arteria coronaria izquierda, vuelvo a repetir, nace desde la aorta ascendente, ¿no? Entonces, su rama colateral vendría a ser este aquí, ¿no?, que se dirige por el surco atrioventricular o auriculoventricular hacia la parte posterior, ¿no? Entonces, por ese surco va a recorrer la arteria circunfleja, que es esta aquí, ¿no?, la arteria circunfleja. Entonces, la arteria circunfleja va a dar ramas. Dijimos que son ramas marginales, ¿no?, para dar irrigación a esta parte lateral de este ventrículo izquierdo. Entonces, son ramas marginales izquierdas, ¿no?, que dan la circunfleja. Y este aquí que vendría a ser la arteria interventricular anterior, ¿no?, interventricular anterior, que recorre el surco interventricular, ¿no?, que está recorriendo el surco interventricular. En el lado derecho, ¿no?, la arteria coronaria derecha, ¿no?, la arteria coronaria derecha. A esta altura más o menos va a dar una rama ascendente, ¿no?, que es la rama atrial o auricular de la arteria coronaria derecha, que se encarga de dar irrigación a la aurícula derecha. Y luego esta arteria coronaria derecha va a dar también ramas sectales, ¿no?, y en esta parte lateral del ventrículo derecho va a dar ramas, que es la arteria marginal derecha, ¿no?, la arteria marginal derecha, ¿no?, que es una rama de la arteria coronaria derecha. Y luego se dirige recorriendo el surco auriculoventricular y luego sus ramas terminales, ¿no?, van a descender por el surco interventricular posterior. Son entonces las arterias que se encargan de dar irrigación al corazón. Aquí podemos ver, miren, la arteria coronaria izquierda, ¿no?, también da una rama ascendente para la aurícula izquierda, ¿no? Esta es la coronaria derecha, y esta es la que dijimos, ¿no?, la que se dirige a dar irrigación a la aurícula derecha, ¿no?, de irrigación a la aurícula derecha. Y ramas colaterales también se van a dirigir, ¿no?, hacia la parte superior, ¿no?, de la aurícula izquierda. Son las ramas entonces sectales y también las ramas marginales, en este caso marginal derecha, para luego continuarse por el surco auriculoventricular. La arteria coronaria izquierda
miren aquí la circunfleja, ¿no? La arteria circunfleja. Estas son las marginales izquierdas y la interventricular anterior. La interventricular anterior. Aquí también la arteria coronaria izquierda, la arteria circunfleja, ¿no? La arteria circunfleja, y estas son las ramas marginales izquierdas, ¿no? Son las ramas marginales izquierdas, ¿no? Que nacen desde la circunfleja. Y aquí tenemos la interventricular anterior, ¿no? Y estas vendrían a ser las arterias diagonales, ¿no? Que salen desde la interventricular anterior, ¿no? Que salen desde la interventricular anterior. Estas también son las diagonales, ¿no? Que son o que emergen desde la arteria coronaria derecha, encargados de dar irrigación, miren la parte anterior del ventrículo derecho. Y en su cara inferior del corazón, ¿no? Aquí está el surco aurículo-ventricular, ¿no? El surco aurículo-ventricular. Entonces este surco aurículo-ventricular vamos a poder reconocer, miren, al seno coronario. Entonces el seno coronario es el encargado de recoger toda la sangre pobre en oxígeno del corazón, ¿no? A través de la vena cardíaca magna, ¿no? Que proviene desde la parte anterior del corazón, ¿no? La vena cardíaca magna, que recoge la sangre venosa, ¿no? La parte anterior del corazón, o de la cara anterior del corazón. Esta vena, ¿no? Que vendría a ser la vena oblicua, ¿no? Que recoge la sangre venosa del atrio, en este caso el atrio izquierdo o de la aurícula izquierda. De aquí de la pared posterior, ¿no? Del ventrículo izquierdo, vamos a reconocer la vena posterior, ¿no? La vena posterior, ¿no? Que recoge la sangre venosa de toda esta pared posterior de este ventrículo, que también lo va a drenar en el seno coronario. Entonces la vena cardíaca menor, que recoge la sangre venosa de la pared anterior del ventrículo derecho, también va a ser drenado en el seno coronario. Y esta vena, que vendría a ser la vena cardíaca media, ¿no? Que recoge la sangre de esta cara inferior, ¿no? Que lo podemos identificar a esta vena cardíaca media, ¿no? Recogiendo la sangre de todo el surco interventricular posterior, para luego desembocarlo también en el seno coronario. Entonces, las venas cardíaca magna, ¿no? La vena cardíaca menor, la vena cardíaca media, ¿no? Son troncos venosos que van a desembocar en el seno coronario. Y este seno coronario va a desembocar en la aurícula derecha, ¿no? Desemboca en la aurícula derecha. Entonces aquí tenemos las venas que hemos hablado, ¿no? Todo el sistema venoso del corazón, ¿no? La vena cardíaca magna, ya dijimos que recoge la sangre de la cara anterior del corazón, ¿no? La vena, en este caso la vena magna izquierda, ¿no? La vena interventricular izquierda, ¿no? La vena cardíaca media, la vena cardíaca menor, que recoge la sangre venosa, ¿no? En la parte o de la pared anterior del ventrículo derecho. Todas ellas entonces van a drenar en el seno coronario. Entonces aquí podemos ver el orificio del seno coronario. Entonces una vez que desemboca la sangre, ¿no? Para evitar el retorno de la sangre venosa hacia el seno coronario, aquí podemos identificar esta válvula que ya dijimos que es la válvula de Tevesi. La válvula de Tevesi. Entonces el seno coronario pues desemboca
en la aurícula derecha. Y en este orificio vamos a poder reconocer a esta válvula de Tevesio. Aquí podemos ver con mucho más detalle, ¿no? las venas, la vena cardíaca magna, ¿no? La vena cardíaca menor, en este caso, y la vena cardíaca media. Son los troncos principales venosos, ¿no? Que recogen la sangre del corazón para luego drenarlo en el seno coronario. Doctor, Sí. una pregunta antes de que ponga la diapositiva. ¿Cuál es el objetivo o la función de la cresta terminal? La cresta terminal es un reparo anatómico, ¿no? que, que es el límite entre dos estructuras anatómicas, ¿no? Que se encuentran dentro, dentro de la aurícula derecha. Es un reparo anatómico, ¿no? Que a la vez a través que esta cresta terminal, no es, como ustedes pueden ver, es un relieve, es un accidente anatómico, ¿no? Que separa a estas dos superficies, ¿no? La superficie lisa de la superficie donde podemos encontrar esta estructura, ¿no? Esta parte que corresponde al músculo pectinado. Ok, gracias, doctor. Es la que va a separar a ambas estructuras, ¿no? Y también, pues, cuando este músculo pectinado se contraiga, ¿no? Haga que la sangre, pues, sea propulsada, ¿no? O bombeada hacia el ventrículo derecho, ¿no? Esa es la función específica de esta cresta terminal, ¿no? Así que cuando se contraiga la sangre empuje a través de este anillo. ¿Junto con quién? Con la orejuela. La orejuela también, cuando se activan, ¿no? Los músculos de la orejuela, funcionan como un fuelle, ¿no? Sopla el aire, ¿para qué? Para que toda la sangre que pueda encontrarse en este músculo a través de esta cresta sean bombeadas hacia este anillo, ¿no? Y la sangre que, ¿no? Pase hacia el ventrículo derecho, ¿ya? Porque si esta cresta estaría más allá, entonces la sangre no solamente haría que bombee hacia el anillo, sino que también que cuando se contraiga, la sangre vaya para arriba o también hacia abajo, ¿no? Aunque eso sucede, pero menor fuerza, ¿no? Entonces la mayor fuerza va a hacer que la sangre lleve, ¿no? Hacia el ventrículo derecho, ¿no? Desde la cresta terminal hacia el ventrículo derecho. Aparte de eso que dijimos que es un reparo anatómico que divide, ¿no? Estas dos superficies, o limita estas dos superficies, tanto la porción lisa como la parte que corresponde a este trabeculado, ¿no? Donde dijimos, reconocemos a estos músculos, que son los músculos papilares, no, los músculos pectinados, ¿no? Que se encuentran dentro las paredes de los atrios o de las aurículas. Gracias, doctor. Bien, entonces ahora veamos el sistema de mando del corazón, ¿no? Cómo se producen las contracciones, ¿no? Del corazón. Entonces, a través del sistema de mando, también conocido como el sistema de marcapaso del corazón. Entonces, nosotros aquí podemos reconocer, ¿no? Que el nodo sinusal se encuentra ubicado en la parte anterior de la cava superior, ¿no? Entonces, el corazón, como ustedes ya tienen conocimiento, ¿no? En el adulto se va a contraer 72 veces por minuto. Estas contracciones son controladas por este sistema de mando o el sistema de excitación, llamado también sistema cardioconector o tejido nodal. Entonces este sistema coordina, ¿no? Las contracciones de las diferentes partes del músculo del corazón o del músculo cardíaco. Entonces aquí reconozcamos este nodo sinusal que se encuentra ubicado en la pared anterior de la cava superior. A la vez, este nodo sinusal
pues tienen ramas, ¿no? Que se van a conectar ¿con quién? Con el ventrículo del lado, no, perdón, con la aurícula del lado izquierdo, a través de este haz, ¿no? Que es el haz de Parchan. Tenemos también otros haz internodales, ¿no? Que podemos reconocerlo en la aurícula derecha, ¿no? Como es el haz internodal anterior, que vendría a ser este aquí, ¿no? El haz internodal medio, que vendría a ser este aquí, y el haz internodal posterior. Como ustedes ven que estos haces se conectan con el nodo atrioventricular, ¿no? Se conectan con el nodo atrioventricular. Y este nodo atrioventricular a la vez, ¿no? Tiene un tronco llamado el haz de His. Y este haz de His se va a dividir en dos ramas, una rama derecha y una rama izquierda, ¿no? Entonces esta rama derecha se continúa por todas las paredes y el piso, en este caso, del ventrículo izquierdo, ¿no? Donde vamos a reconocer la red de Purkinje, ¿no? Pues esto es una red de Purkinje en este lado izquierdo. Igual en el lado derecho, a través de la rama derecha, ¿no? Al final, la red que corresponde a la red Purkinje del lado derecho. Entonces, de esa forma está conformado el sistema de mando del corazón. Acá está todo lo que habíamos dicho, la red de Purkinje, ¿no? Los haces internodales. Entonces, ¿cómo es la inervación del corazón? Entonces, el décimo par craneal es el encargado de dar inervación, ¿no? Al corazón. Dar inervación parasimpática al corazón. Por ejemplo, miren el décimo par craneal, que es el nervio vago, el del lado derecho, es el encargado de dar inervación a este nodo, al nodo sinoatrial. Entonces, el parasimpático está representado por las ramas que proceden del nervio vago. Sus fibras, entonces, del décimo par craneal se dirige al nodo sinusal, ¿no? Se dirige al nodo sinusal. Todas las fibras del vago izquierdo, como ustedes pueden ver, ¿no? Se van a dirigir ¿hacia dónde? Hacia el nodo aurículo-ventricular, ¿no? Hacia el nodo aurículo-ventricular. Y también al tronco que corresponde al haz de His. Entonces, vuelvo a repetir que las fibras parasimpáticas del décimo par craneal están representados por el nervio vago, ¿no? Entonces el nervio vago del lado derecho se dirige al nodo sinusal y el del lado izquierdo se va a dirigir hacia el nodo atrioventricular, ¿no? Y este también se va a continuar dando inervación parasimpática hacia la rama del haz de His. Entonces la acción, ¿no? Del décimo par craneal va a ser cardiorreguladora, ¿no? Es decir, que disminuye la frecuencia cardíaca, ¿no? Entonces el décimo par craneal va a hacer que se disminuya la frecuencia cardíaca, ¿no? Entonces el corazón también recibe inervación simpática de la cadena del simpático, ¿no? Entonces no se olviden que la cadena del simpático pues se encuentra ubicado en la parte lateral de la columna vertebral, ¿no? Que está conectado con los ramos ventrales, ¿no? De los nervios espinales a través de los ramos comunicantes blancos y grises, ¿no? Acá hay un esquema que pueden ustedes, ¿no? Reconocer. Aquí está la médula espinal, ¿no? Su raíz anterior, su raíz posterior. Entonces estas dos raíces van a dar inicio a los nervios raquídeos o nervios espinales, ¿no? Dijimos que el nervio espinal se divide en dos, un ramo posterior o dorsal, un ramo ventral. El ramo ventral es el encargado de darse o de conectarse
con el tronco del simpático, ¿no? A través de estos ramos comunicantes blancos y grises. Entonces el simpático, pues por sus ramas de la cadena del simpático, que corresponden desde el ganglio cervical superior, ¿no? Entonces el ganglio cervical superior y el ganglio cervical medio y el inferior son los nervios cardíacos, ¿no? Superior, medio, inferior, que se dirigen al plexo cardíaco. Entonces es el que se encarga de llevar inervación simpática al corazón, ¿no? Entonces el simpático o las fibras simpáticas, su acción va a ser cardioaceleradora, pero en este caso va a aumentar, ¿no?, la frecuencia cardíaca del corazón. Y de esa forma está conformado el sistema de mano o el sistema de conducción del corazón. Entonces ahora pasemos a reconocer los espacios laterales de la caja torácica. Entonces los espacios laterales de la caja torácica va a estar conformada por los pulmones. Entonces los pulmones, como ustedes ven, ¿no?, están entonces dentro de la caja torácica. Y los pulmones pues van a estar protegidos, ¿no?, por este saco, por este saco. Este saco está conformado por la pleura parietal. Entonces la pleura parietal pues tiene una pared mediastina, ¿no?, ambas paredes mediastinas de ambas pleuras parietales, ¿no?, o sacos. Y estos sacos, dentro de él se encuentran los pulmones, ¿no?, donde podemos identificar, por ejemplo, esta parte basal, ¿no?, de la pleura parietal, vendría a ser la pleura diafragmática, porque está en relación con la cara superior del músculo del diafragma. Entonces, la pleura diafragmática. Esta pared lateral, la torácica, acá la mediastina, la parte superior cupular, ¿no?, donde es la parte de la punta, ¿no?, de esta pleura parietal. Entonces, en el pulmón derecho tiene tres lóbulos, ¿no?, lóbulo superior, lóbulo medio, inferior, y el pulmón izquierdo tiene dos lóbulos, lóbulo superior y el lóbulo inferior, ¿no? Entonces, en esta parte anterior, una escotadura, ¿no?, que es la escotadura cardíaca, corresponde al pulmón izquierdo. En la parte inferior, una estructura anatómica, ¿no?, de forma de una lengua, ¿no?, de su nombre, língula, la parte lingular del lóbulo, que corresponde al lóbulo superior, ¿no?, en este caso, del pulmón izquierdo. Aquí vamos a reconocer entonces a los bronquios, ¿no?, los bronquios, el derecho y el izquierdo, ¿no? Entonces, en el bronquio derecho vamos a poder identificar, ¿no?, a los bronquios lobares superior, medio e inferior, ¿no?, porque ya hemos reconocido que el pulmón derecho tiene pues tres lóbulos, ¿no?, un lóbulo superior, un lóbulo medio, un lóbulo inferior. Sin embargo, el pulmón izquierdo tiene dos lóbulos, ¿no?, un lóbulo superior e inferior, donde podemos reconocer también a estos bronquios lobales, ¿no?, que corresponde a izquierdo, que son dos, el superior y el inferior. Y en la parte media, o antes de la bifurcación de estos bronquios, tanto derecho e izquierdo, ¿no?, vamos a poder reconocer la bifurcación de la tráquea, ¿no?, entonces la bifurcación de la tráquea, ¿no?, que por lo general esto pues se encuentra a la altura de la quinta vértebra torácica o quinta vértebra dorsal. Si nosotros aquí hacemos una ventana, en la parte interna vamos a ver un relieve, una cresta, a esa cresta que se encuentra a la altura de la bifurcación
de ambos bronquios se le conoce como carina, ¿no? Entonces la carina se encuentra en la parte interna, no es una cresta, ¿no? Entonces, a la altura de esta bifurcación, esa cresta, se le conoce como carina. Entonces, los dos bronquios, ¿no?, que separan uno del otro, se dirigen hacia el ilium pulmonar, ¿no? Entonces, ambos bronquios se van a dirigir para ingresar hacia el ilium pulmonar. Y luego, dentro de los pulmones, esto pues se va a ramificar, ¿no? Entonces, cada bronquio y sus ramificaciones van a constituir el árbol bronquial, ¿no? Entonces, cada bronquio dentro de los pulmones se va a ramificar y a estas ramificaciones se le conoce como el árbol bronquial. Como ustedes pueden ver aquí en la imagen, entonces, el árbol bronquial. Entonces, cuando los bronquios alcanzan un tamaño muy pequeño, ¿no?, y ya pues ya no tienen cartílago, ¿no?, va perdiendo el cartílago en la pared. Entonces ahí se le denomina los bronquiolos, ¿no? Estos a su vez se van a continuar subdividiéndose, ¿no? Y el último bronquiolo que no se subdivide es el bronquiolo terminal, ¿no?, que va a carecer de cartílago. Entonces, el último bronquiolo, entonces, que ya no se va a subdividir, es el bronquiolo terminal. Y este pues va a carecer de cartílago. Entonces, es ahí donde vamos a poder reconocer el conducto alveolar, ¿no?, que termina en un alveolo, como ustedes ven aquí. Entonces, un alveolo sencillo o en sacos alveolares, ¿no?, formado por diversos alveolos. Entonces, en la superficie de los alveolos se permite la difusión, ¿no?, de los gases, ¿no?, ingresando oxígeno hacia el interior del cuerpo, ¿no?, y también retirando el CO2, producto del metabolismo corporal. Entonces aquí vemos el alveolo, ¿no?, la red capilar, ¿no?, donde se produce el intercambio, ¿no?, ya dijimos, tanto del CO2 como del oxígeno. Entonces, anatómicamente el corazón, pues, anatómicamente los pulmones tienen una porción superior, tiene una porción mediastina, una porción lateral, una porción diafragmática, ¿no? Entonces, los pulmones, pues, constituyen los órganos fundamentales en la respiración, ¿no? Su principal función consiste en oxigenar la sangre venosa, ¿no? Los pulmones, entonces, de una persona sana normalmente son suaves, ¿no? Es esponjoso y va a tener poco peso. Entonces, las paredes son muy elásticas, ¿no? Se hallan contenidos dentro de la pleura parietal. Ya dijimos que la pleura parietal es un saco que va a proteger a los pulmones. Entonces, los pulmones se separan entre sí por el corazón. Ya dijimos, aquí va a estar ubicado el corazón. Y por la parte superior, los grandes vasos, ¿no?, que salen del corazón. Entonces, el corazón tiene un extremo superior, ya dijimos que es la vértice del pulmón, ¿no?, que está rodeado en punta, que se extiende más allá del orificio torácico superior, ¿no?, y que también, como ustedes ven, miren aquí, este es el hueso del esternón, el manguito del esternón, ¿no? Entonces se extiende más arriba de este orificio superior, ¿no?, de la caja torácica, y prácticamente se encuentra en la base de la región del cuello, ¿no?, la vértice del pulmón. A este nivel
pues se va a hallar en íntimo contacto con la parte cupular, ¿no? Que corresponde a la pleura parietal. Ya dijimos que la pleura parietal tiene una parte cupular, que es la cúpula pleural, ¿no? Tiene también una pared mediastina lateral diafragmática. Entonces, a este nivel, ¿no? Esta vértice del corazón va a estar en contacto con la parte superior o la parte cupular de la pleura parietal. Entonces, aquí podemos identificar, ¿no? La base del pulmón, en la parte de la base del pulmón. Entonces, la cara diafragmática de los pulmones es convexa. Entonces, este se relaciona con la cúpula, ¿no? Del diafragma, o la cara superior del diafragma. Entonces, la base del pulmón derecho es mucho más profundo que el del lado izquierdo, ¿no? ¿Por qué creen que este lado es mucho más profundo que el del lado izquierdo? La parte basal o la parte diafragmática de ambos pulmones. Dijimos que el lado derecho es mucho más convexo que el del lado izquierdo. ¿Alguien podría decir por qué? Por el corazón. No, si el corazón está aquí. Miren, esta es la impresión cardíaca, ¿no? Que es mucho más amplia que en el izquierdo, mucho más amplia la impresión cardíaca que en el lado derecho, ¿no? Estábamos hablando de la parte diafragmática, de la parte basal de ambos pulmones, ¿no? Dijimos que esta cara diafragmática está en relación con la cara superior del músculo del diafragma, ¿no? El diafragma, no nos olvidemos que es la separación entre la cavidad torácica y la cavidad abdominal. No, en el lado derecho. ¿Quién se encuentra en el lado derecho de la cavidad abdominal? En la parte superior derecho. El hígado. Entonces, el lóbulo más grande del hígado, ¿cuál es? El lóbulo derecho, ¿no? Acá está dentro la impresión que corresponde al lóbulo derecho del hígado, ¿no? Y esto ya corresponde al lóbulo izquierdo. Y aquí, al fondo, al fondo del estómago, ¿no? También al fondo del estómago, ustedes se acuerdan, el esófago baja, ingresa por el diafragma y el esófago pues se conecta con el estómago a través del cardes, ¿no? Y luego el cardes continúa con el fondo del estómago, ¿no? Desde aquí se inicia la porción vertical del estómago, el fondo, de ahí viene el cuerpo, la porción horizontal, ¿no? Entonces esta impresión en el pulmón izquierdo corresponde al estómago, ¿no? Al fondo del estómago, ¿no? Entonces es por eso la diferencia de estas convexidades diafragmáticas, ¿no? El lado derecho es mucho más pronunciado por el hígado, por el lóbulo derecho del hígado. Y el del lado, la, la porción diafragmática del pulmón izquierdo es mucho menos por el fondo del estómago. Entonces sería la impresión digital del fondo del estómago. Entonces aquí miren, veamos el linium pulmonar, tanto del pulmón derecho como del pulmón izquierdo. Todo esto es el hilio. Entonces este hilio pulmonar está libre de este tejido transparente que protege al pulmón, ¿no? Que vendría a ser la pleura visceral. Entonces la pleura visceral es tejido transparente que eh, está adherido al pulmón, ¿no? Y de aquí, tanto la pleura visceral como la pleura parietal, aquí es donde se unen ambos, ¿no? Se unen ambos, ¿no? Y dejando desnuda la parte del ilium pulmonar. Y el pedículo corresponde a la entrada y salida, ¿no? En este caso de los bronquios, ¿no? De los vasos pulmonares y también de los nervios y linfáticos, ¿no? Sería el pedículo, por donde ingresan y salen estas estructuras.
Entonces veamos acá el ilium pool del pulmón. Miren, dijimos que todo esto es el ilium del pulmón. Entonces la zona donde se inserta la raíz del pulmón. Y ahí contiene los bronquios principales, los vasos pulmonares, ¿no? Los vasos linfáticos, los nervios que penetran ahí dentro. Entonces todo esto es el ilium pulmonar, ¿no? Todo es el ilium pulmonar, donde reconocemos a todas estas estructuras. Por ejemplo, este de aquí que vendría a ser las arterias pulmonar, ¿no? La arteria pulmonar. Esto aquí que vendría a ser las venas pulmonares, ¿no? Las venas pulmonares. Esto vendría a ser los bronquios, perdón, el bronquio pulmonar, ¿no? Que esté entrando por, como dijimos, todo esto es el ilium pulmonar, ¿no? Donde reconocemos donde están ingresando todas estas estructuras. El pedículo, dijimos que esto vendría a ser el pedículo, los pedículos pulmonares, ¿no? Por donde ingresan y salen, entonces el pedículo, los pedículos, por donde están ingresando y saliendo estas estructuras. Y el ilium pulmonar es todo esto de aquí. Entonces en el ilium pulmonar vamos a reconocer donde se unen estos dos tejidos. La pleura visceral y de acá para afuera va a estar la pleura parietal, donde se encuentra la pleura parietal. Entonces, miren acá el pulmón, en este caso, ¿de qué pulmón es? ¿Derecho o izquierdo? A ver, ¿qué pulmón creen que es? ¿Derecho o izquierdo? Izquierdo. Muy bien, es el izquierdo, ¿no? Porque miren, el pulmón izquierdo tiene dos lóbulos, ¿no? Uno superior y el otro inferior, ¿no? Separada por esta cisura, que es la cisura oblicua del pulmón izquierdo, ¿no? Y aparte de eso, ya habíamos dicho que el pulmón izquierdo tiene una escotadura cardíaca, ¿no? Tiene una porción, un reparo, ¿no? De forma de una lengua en el lóbulo superior, ¿no? Que se encuentra en esta parte inferior de este lóbulo, que es la língula, ¿no? Língula, escotadura, ¿no? El borde anterior de este lóbulo superior del pulmón izquierdo, ¿no? Es el lóbulo inferior. Entonces, vamos a reconocer aquí el ilium pulmonar, todo esto de aquí ya dijimos, donde se une tanto la pleura visceral como la pleura parietal. Entonces podemos reconocer también aquí los vasos, ¿no? Que están ingresando por los pedículos. En este caso, este color azul va a representar a la arteria pulmonar izquierda. Este que está de rojito, ¿no? Representa a las venas pulmonares superiores izquierda. Este vendría a ser la vena pulmonar inferior izquierda. Este aquí corresponde a quién? Al bronquio principal izquierdo, ¿no? Que está ingresando por el ilium. Otras estructuras también, como son estos de aquí, que son las arterias bronquiales izquierdas, ¿no? Las arterias bronquiales izquierdas. Y en esta parte inferior vamos a reconocer a los nódulos linfáticos, ¿no? Bronquiopulmonares. A los nódulos linfáticos bronquiopulmonares. Entonces, por el ilium pulmonar vamos a reconocer que estas estructuras se encuentran ingresando, ¿no? a la parte interna del pulmón y otras saliendo, ¿no? De la parte interna del pulmón. No solamente eso, sino que también vamos a poder reconocer algunas impresiones digitales
¿no? Las que se encuentran en este pulmón izquierdo. Por ejemplo, miren esta parte superior, ¿no? Hay una impresión que corresponde a la arteria subclavia, ¿no? Impresión entonces de la arteria subclavia. Por debajo la impresión de la vena subclavia. Y aquí la impresión de la primera costilla, ¿no? Por debajo de la vértice, ¿no? Entonces es una área que corresponde a la impresión de la tráquea y del esófago, ¿no? Por delante la tráquea, por detrás el esófago, ¿no? Entonces también una impresión digital que corresponde a esta parte, tanto a la tráquea como al esófago. Miren, aquí tenemos el hecho cardíaco o la impresión cardíaca. Esto vendría a ser la impresión cardíaca. Acá también hay una pequeña concavidad, ¿no? Que corresponde a la impresión, ¿no? De una de las glándulas que están en relación con el sistema inmunitario, con el sistema de defensa del cuerpo, que vendría a ser, ¿no? El área de la glándula del timo, ¿no? Aquí, de la impresión entonces del timo. También podemos ver, miren acá este surco, ¿no? Que corresponde al callado de la aorta. Entonces el callado de la aorta aquí, la aorta ascendente, pequeña porción, ¿no? Callado de la aorta y la aorta descendente, ¿no? Por delante de la impresión de la aorta descendente, miren que hay otro surco, ¿no? Este surco corresponde al surco para el esófago. Entonces continúa aquí, tráquea y aquí esófago. Entonces continúa hacia abajo, para luego pasar por el músculo del diafragma. Y posteriormente, las impresiones de la columna vertebral, ¿no? Columna vertebral, todas las impresiones de la columna vertebral. Entonces, en esta cara mediastina del corazón, pues vamos a reconocer estas impresiones dejadas por las estructuras, ¿no? Que descienden hacia la cavidad abdominal. En el pulmón derecho también hay impresiones que dejan, ¿no? Por el recorrido de estas estructuras. Por ejemplo, aquí la arteria subclavia, miren. La arteria subclavia, la arteria carótida común y el tronco brachiocefálico, en el lado derecho. Tronco brachiocefálico arterial. Esta es la vena cava superior, ¿no? Entonces la cava superior recibe la sangre de ¿quién? De estos dos troncos, que son los troncos. A ver, ¿cómo se llaman estos dos troncos venosos? Este y este. Esta es la cava superior, ¿no? Todo esto es la cava superior. Aquí se conecta con ¿quién? Con la aurícula derecha. Entonces, la cava superior recibe la sangre de estos dos troncos, ¿no? Son troncos brachiocefálicos, venosos. Esto sería del lado izquierdo y del lado derecho, ¿no? La vena yugular interna es este aquí, ¿no? Y este aquí vendría a ser la vena subclavia, ¿no? Y miren acá la impresión también de esta vena que recoge la sangre venosa del lado derecho de la caja torácica, ¿no? La parte posterior, que es la vena cigos. Entonces la impresión de la vena cigos, y vean cómo aquí la cigos forma un callado para luego desembocar en la cava superior, ¿no? Entonces no nos olvidemos que la cigos recibe la vena también hemiacigos, ¿no? Del lado izquierdo de la caja torácica. Entonces las hemiacigos, tanto superior e inferior, ¿no? Desembocan en las cigos y las cigos desembocan en la cava superior, ¿no? En la parte posterior de la cava superior.
No, a sigos medias e inferiores, ¿no? Porque dijimos las sigos superiores, ¿dónde va a drenar? En la vena subclavia. Entonces la hemia, sigos medias e inferiores drenan en las sigos, ¿no? Y las sigos va a drenar en la cava superior. Entonces en la parte inferior, la impresión de la cava inferior, ¿no? Y en la cava inferior. También drenando hacia la aurícula derecha del corazón. Esta es la impresión cardíaca, ¿no? La impresión cardíaca. Aquí está el corazón. Deja su huella en este nivel. Entonces el borde anterior del pulmón derecho. Aquí la impresión, y aquí se nota inclusive, ¿no? Aquí parte de la aorta descendente, ¿no? Entonces aquí está seccionado. De aquí hacia adelante se continúa con el callado de la aorta, ¿no? Aquí también las impresiones de la columna vertebral, ¿no? Todas las impresiones. Y aquí corresponde la primera costilla, la impresión de la primera costilla. Entonces son las impresiones que podemos identificar en ambas caras mediastínicas, tanto el pulmón derecho como el pulmón izquierdo. Todos los segmentos bronquiopulmonares van a estar representadas, ¿no? Por estos colores que se encuentran pintados en todos los lóbulos del corazón. Por ejemplo, en el pulmón derecho, ¿no? Miren, el lóbulo superior está pintado por 3 colores, ¿no? Estos colores representan entonces a estos segmentos bronquiopulmonares, no tanto el apical, ¿no? Como el anterior y el posterior. Entonces estos segmentos bronquiopulmonares es la unidad, ¿no? O es una subdivisión anatómica, funcional, ¿no? Y quirúrgica de los pulmones. Entonces el cirujano, ¿no? Que vaya a operar, ya sea en lóbulo superior, medio e inferior, ¿no? Estos segmentos pues le sirven, ¿no? Para poderse orientar, ¿no? Dónde va a tener que hacer la cirugía, ¿no? Para poder extirpar un segmento bronquiopulmonar, ¿no? Sin alterar gravemente el tejido pulmonar. Tampoco para evitar o lesionar, ¿no? Cualquier vaso sanguíneo principal que se encuentre a la altura de estos lóbulos, ¿no? Entonces, ese fin tiene estos segmentos bronquiopulmonares. Y por ello, pues, están representados por estos segmentos, ¿no? Por ejemplo, el segmento apical superior, el segmento anterior y el segmento posterior. Aquí también el lóbulo medio representado por, ¿no? La parte medial, que ese es el quinto segmento, y la parte lateral, que vendría a ser el cuarto segmento, ¿no? El lóbulo inferior igual tiene un segmento superior, tiene una parte basal o anterior y tiene una parte basal lateral. El lóbulo superior del pulmón izquierdo también tiene los siguientes segmentos, ¿no? Una apical posterior, tiene un segmento anterior, tiene un segmento superior que corresponde a esta parte inferior, ¿no? de la porción lingular, ¿no? Una porción lingular superior y una porción lingular o división inferior. Y el lóbulo inferior también tiene, ¿no? Sus segmentos superior, el basal anteromedial y el basal lateral. Son entonces los segmentos bronquiopulmonares, como vuelvo a repetir, son entonces subdivisiones, ¿no? Anatómicas, funcionales y quirúrgicas de los pulmones, ¿no? En la cual el cirujano pues la usa o lo usa para poderse
orientar, ¿no? Para poder extirpar un segmento bronquiopulmonar sin alterar gravemente el tejido pulmonar, ni también a todas las estructuras que circundan, ¿no? Los pulmones, especialmente a los vasos, ¿no? Sin dañar los vasos sanguíneos principales que recorren dentro de los pulmones. Muy bien, jóvenes. Esto corresponde entonces a la práctica del día de hoy. Si hubiera alguna pregunta.